Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Este tercer domingo de Cuaresma, la liturgia nos trae el texto de la expulsión de los vendedores del templo que hace Jesús, un texto bastante conocido. Y más allá de ser una protesta contra la comercialización de la fe, la realidad es que este Evangelio nos trae y nos muestra la manera nueva de relacionarnos con Dios que nos trae Jesús. Porque Jesús hace este signo de expulsión de los vendedores del templo, de los bueyes, de las palomas, pero lo hace con un significado. ¿Qué sentido tenía hacer esto? Expulsar a los vendedores que cumplían una función, si se quiere, lógica, de proveer los animales para el sacrificio dispuesto por la ley del Antiguo Testamento, para que los fieles puedan darle culto a Dios. ¿Qué sentido tenía que Jesús haga esto? Algo que ya había sido impuesto por la ley de Moisés. Ciertamente se había vuelto este ritual un poco como una especie de comercio y de lucro de la fe. Pero lo que Jesús más que nada nos está diciendo es que a partir de él hay una nueva manera de relacionarse con Dios. ¿Por qué expulsa los corderos y cabritos y las palomas? Porque ya no hacen falta para el sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús introduce una renovación que cambia las antiguas instituciones y la manera, como decíamos, de relacionarse con Dios, por una totalmente nueva. Los animales para los sacrificios ya dejan de tener sentido, incluso deja de tener sentido el templo. Pero este comportamiento de Jesús, lógicamente, no es bien recibido. ¿Quién es Él para venir a cambiar el culto sagradamente establecido en el Antiguo Testamento? ¿Qué señal nos da para cerciorarnos de que lo que hace viene de Dios? Jesús responde yendo más allá de lo que le preguntan. «Destruyan este templo», dice Jesús, «y yo lo reconstruiré en 3 días». El signo consiste en un nuevo templo, pero no como lo entienden sus interlocutores, un templo material, un edificio de piedra, sino que, como nos dice el Evangelio, esto se entiende a partir de la resurrección del Señor. Y es que el templo que van a destruir es Jesús, pero Él al 3er día se levantará con su resurrección. Entonces, ahí se entiende que ya no hacen falta los sacrificios ni el templo
para encontrarse con Dios, porque la nueva manera de relacionarse con Dios es a través de Jesús. Nosotros muchas veces estamos como en el Antiguo Testamento, pensando que por ofrecerle muchos sacrificios a Dios ya nos ganamos el cielo. Pensamos que a Dios lo encontramos solamente dentro de las 4 paredes del templo o de la iglesia, como a veces decimos, ¿no? Sin embargo, Jesús es el único que ofreció el sacrificio definitivo al Padre, dando su vida por cada uno de nosotros. Muchas veces, como decíamos, seguimos con esta mentalidad que haciendo tanto, Dios me tiene que hacer caso. Cumpliendo, Dios me tiene que llevar el apunte, como decimos. Pero esa no es la manera de relacionarse con Dios, por lo menos no es la manera que nos presenta Jesús. La manera de relacionarse con Él es por medio de Jesucristo. Por eso Jesús también nos dice en el Evangelio que nadie va al Padre sino por Él. En Jesús, Dios nos escucha. Es más, cuando hablamos a Dios, Dios ve en nosotros a su Hijo muy querido. ¿Por qué? Porque somos uno en Jesús y porque en Jesús fuimos hechos templo del Espíritu Santo, templo donde Dios habita. Entonces, ¿para qué tenemos estos templos de piedra que muchas veces mal llamamos iglesia? Este templo no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, cada bautizado es la iglesia. Pero el templo, este edificio de piedra, sirve como signo de lo que somos, piedras vivas en el Señor. Y como lugar de encuentro, lógicamente, que nos encontramos como hermanos, que alimentamos nuestra fe y nos encontramos también con el Señor, donde nos alimentamos con su cuerpo y su sangre y también nos alimentamos con su palabra. Porque como también dice el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Por eso, si bien Dios habita en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Señor nos reúne y congrega como hermanos en una misma fe, donde este banquete celestial que celebramos y que es cada Eucaristía, es figura y adelanto del banquete definitivo en el cielo. Jesús es el templo nuevo y definitivo donde Dios se encuentra con la humanidad y nosotros, unidos a Jesús, experimentamos la vida de Hijo de Dios. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.